Gracias por continuar con nosotros en este jueves 21 de agosto y vamos a hablar con María Teresa Cabrera, que ya es la presidenta del Frente Amplio y como todos recordamos también fue presidenta de la ADP ya hace algunos años. Muy buenos días, María Teresa, gracias por estar con nosotros. Un placer inmenso, gracias a ustedes. Sí, y bueno, bienvenida, qué bueno tenerla, la ex candidata presidencial también, por el Frente Amplio y otras organizaciones. En su condición de expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, nos gustaría entender, porque confesamos que no entendemos, cómo la ADP se le ocurre parar en San Juan la docencia hoy y mañana en protesta de que a unos 30 profesores parece que anunciaron que no les van a pagar porque están nombrados en otras funciones del Estado también, tienen diferentes empleos. O sea, no entendemos qué es lo que está pasando en la ADP. Es que la ADP tiene como objetivo sabotear la educación dominicana. Qué fuerte, ¿no? Mira, yo creo que es parte de lo difícil que es el abordaje de la problemática de la educación. Sin duda que yo he dicho siempre, he sostenido que uno de los problemas estructurales que tiene la educación dominicana es precisamente que está afectada, el sistema educativo del país está muy condicionado, muy impactado por los rasgos mismos del sistema político nuestro. El clientelismo es uno de los rasgos del sistema político. Entonces, cuando tú te encuentras que en una nómina de una institución, en este caso el Ministerio de Educación, tienes personas que están en la nómina del ministerio, pero al mismo tiempo están en otras y otras, a veces más de una, evidentemente que está primando ahí la lógica clientelar y la corrupción y la impunidad que ha prevalecido siempre y que alguna gente todavía no se ha dado cuenta que ya la sociedad dominicana tiene una repulsa que rechaza, porque toda la movilización contra la impunidad puso de relieve el daño que provoca. Entonces, cuando tú te encuentras que en el Ministerio de Educación hay, por ejemplo, si yo vi una aplicación que justamente la presentaron desde el ministerio en un pleno de la ADP, que yo estuve presente porque iba a ser parte de la comisión electoral. Y yo observé que estaban presentándole al sindicato una plataforma en la que desde el ministerio están como monitoreando en tiempo real cada día lo que están presentes, el personal que está presente en cada centro educativo, docente y administrativo. Entonces, haciendo un contraste con lo que están presentes y lo que están en la nómina. A mí eso me impresionó muchísimo, me impactó, porque a mí me parece que estaría entrando en el terreno de un problema estructural. Porque del presupuesto de educación una parte se lo traga el clientelismo, que son aquella gente que porque tienen un padrino político de nivel, consiguen estar en una y otra nómina. Por lógica, un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. O cumplen en una, o incumplen en un lugar, o incumplen en el otro, o en ambos. Quién sabe si tienen la suerte. Eso que usted presenció, esa diferencia entre el personal presente y lo que cobran, lo que están en nómina, ¿fue cuándo? No, muchísimo. Pero eso es un problema. Pero en tiempo, ¿fue el año pasado? ¿Fue ahora? No, eso fue ahora. Eso fue ahora. Entonces yo asocio esto con algo que yo sé que pasa históricamente, porque ese es uno de los problemas que tiene el sistema educativo. Cuando yo digo que la educación está condicionada, influida y que los problemas del sistema educativo no se pueden resolver al margen de alterar, de modificar
los rasgos del sistema político. Yo estoy diciendo eso, porque tú encuentras centros educativos. Yo he tenido la experiencia que me dicen, ayúdeme, mire a ver si a usted le escuchan, tenemos que limpiar nosotros, y los profesores y los estudiantes, porque no hay personal de apoyo. Y cuando uno va y los reclama en el Ministerio de Educación y dice, mire, este centro educativo que está pidiendo que le nombre un consejero, dice, no, pero es que ahí hay 15 que están nombrados en la nómina. O sea, que cobran y no van a trabajar. Entonces, cuando eso se trata de enfrentar, evidentemente que hay gente que va a decir que está afectada. Y a veces esos son temas que lo enfrentan desde dentro del partido que gobierna. Porque nadie que está fuera del poder tiene esa capacidad de influir. Lo que se convierten en padrinos y creen que la nómina del Ministerio de Educación es para crear base social, son los que están en el poder. Y cuando alguien lo enfrenta, también choca de frente con eso. Y a veces la guerra viene desde dentro. Entonces, porque todavía en el imaginario común no se entiende cómo esas características del sistema político tienen un efecto en el sistema educativo. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, que va a un concurso, lo gana, lo nombran y manda un sustituto, puede hacerlo sin complicidad? Pero ¿cómo va a ser? ¿Que manda un sustituto? Manda un sustituto, le paga algo y entonces él cobra su salario, es el que aparece en la nómina. Pero ¿qué efecto tiene eso en el aula, en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas? No estoy entendiendo muy bien. Es decir, el profesor que ganó el concurso está contratado, pero envía un sustituto y le paga una parte de su salario. Está nombrado, que ganó un concurso. Y entonces manda a alguien, manda un sustituto y le paga algo. Pero evidentemente que se queda con... ¿Y eso lo sabe el sindicato? ¿Está consciente? No, el sindicato nunca lo ha denunciado en distintos momentos. Yo no sé ahora porque yo no estoy ya en la dirección del sindicato. O sea, ¿es una práctica antigua? Eso es viejo, pero eso se sigue ocurriendo y cuando o sea, se en intenta, esta gestión del PRM se sigue haciendo. Yo tengo entendido que han detectado casos así. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Que quien logra eso no es un maestro cualquiera o una maestra cualquiera. Eso tiene que ser alguien, porque eso no lo puede hacer cualquier maestro, ni cualquier maestra. Eso solo puede ocurrir si es alguien que está protegido por las autoridades inmediatas, es decir, dirección de distrito, puede llegar hasta la dirección regional, que se hace cómplice de ese tipo de cosas. Entonces, a veces eso genera problemas. La ADP nunca ha asumido, por lo menos formalmente, ese no es el rol del sindicato. El sindicato existe para defender los derechos de los maestros y las maestras, que son los trabajadores de la educación que constituyen su base social. Pero no está para defender lo indefendible, porque entonces pierde calidad Pero moral. justamente por eso es que la ADP debería de alguna manera hacer investigaciones y mantener que todo el personal que está nombrado esté trabajando. Claro, yo creo que sí. Ese es un rol que también al sindicato le corresponde, porque es una manera de velar por el uso eficiente de los recursos que se destinan a la educación. Y nosotros debemos entender eso, porque cada centavo que coge una ruta distinta hace falta para darle solución a un problema de la educación. Nosotros todavía necesitamos más aulas. Claro. Y qué bueno que toca ese tema, María Teresa, porque justo usted era la presidenta del gremio hace
10, 12 años, cuando estaban en el momento crucial de las protestas callejeras en demanda de que el Estado cumpliera la inversión del 4% anualmente, del 4% del Producto Interno Bruto anualmente en educación. Bueno, El María presupuesto Teresa está la inició. ahí, claro, justamente. Sí. El presupuesto está ahí. ¿Qué ha cambiado, qué ha mejorado desde su punto de vista a nivel educativo en estos 12 años de inversiones de recursos masivos? Ya en ese momento el presupuesto público de educación supera los 200.000 millones de pesos. Eso es mucho, Yo dinero. siempre dije, ¿sabe que se generó un debate? Porque en el momento en que esta lucha se coloca en el centro, se planteaba que no era suficiente la inversión. Y yo digo, pero claro que no es suficiente si coge un destino diferente, pero ninguna sociedad ha logrado una educación buena y garantiza el ejercicio del derecho a la educación a todos y todas sin hacer una inversión sustancial. El problema que ha tenido la inversión del 4%, no hay dudas de que hoy tenemos más centros educativos que lo que teníamos antes. Cuando comenzamos esa lucha, la cobertura es mayor, sin duda. Ahora bien, hay un problema, que los rasgos del régimen político se manifiestan también. Una parte del 4% se lo tragó la corrupción y esperamos que realmente haya consecuencias, se terminen dando cuenta de la gestión del presupuesto de educación a lo largo de todo el periodo que tenemos de esa inversión. Todos sabemos, si nada más hay que buscar en los archivos para ver la cantidad de denuncias que hicimos respecto a la compra de solares sobrevaluados, a la decisión de entregar contrata y dinero a ingenieros sin saber en qué terreno iban a construir, de construir escuelas con una cantidad de aulas muy superior a la demandada por la comunidad, la cantidad poblacional de la comunidad donde se estaba haciendo, es decir, una falta de criterio, de honestidad en la gestión de los recursos. Pero a eso agrégale también unas prioridades definidas erráticamente, y en su momento nosotros lo planteamos. Recuérdense que cuando comenzó el programa de jornada extendida, que siempre lo concebimos como una estrategia, o entendíamos que debía ser concebido así, como una estrategia pedagógica orientada a transformar los procesos cotidianos de la escuela para que eso deviniera en un aumento, en una mejora cualitativa del proceso y de los resultados. Sin embargo, fue entendida como un programa de asistencia social que garantiza que los niños estén cuidados porque pasan más tiempo en la escuela y que le da alimentos, desayuno y demás. Eso es un insumo. Evidentemente que si los niños pasan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el centro educativo, tienen que tener desayuno, y tienen que tener alimento. Ha sido una ganancia. Sí, eso está bien. Lo que pasa es que el sentido es que eso deriva como por lógica, ¿me entiendes? Pero el propósito de la jornada extendida tenía que ser una ampliación de la oferta curricular para garantizar esa formación integral que tanto se dice y que está asentada en la ley 6697 cuando se abordan los fines de la educación. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado que eso no ha podido concretizarse? Porque eso no ha sido entendido así. Que haya contenido. Por ejemplo, yo tengo en mis manos toda una página del Ministerio de Educación con el apoyo de instituciones que uno respeta muchísimo, como Educa, Flaxo, Fe y Alegría, Centro Juan 23, la Universidad Pedro Enríquez Ureña, etcétera, etcétera, etcétera.
apoyando la gestión del ministro Hernández y su equipo. Y habla que tienen de los éxitos, 1.8 millones de uniformes, zapatos y útiles escolares distribuidos, 8.5 millones de libros gratuitos distribuidos, etcétera, etcétera. Más de 180,000 visitas al libro abierto y 200,000 descargas. Bueno, todo eso es positivo, sí, no hay duda. Todo eso es positivo. Eso es bueno. Entonces, y yo creo incluso que están pasando cosas interesantes. Yo creo que hay un programa que se llama Con Base, que está focalizado en darle solución al problema, al déficit que tenemos en materia de lectoescritura. Está focalizado precisamente a los docentes que trabajan en el primer ciclo de la educación primaria. Yo creo que hay programas de formación docente interesantes, hay iniciativas. Yo creo que hay un énfasis en el tema de potenciar la investigación. Eso es bueno. Lo que yo estoy diciendo es que a veces no se incorpora en el análisis de la problemática de la educación el tema de cómo las características del régimen, del sistema político, frena las posibilidades de avance, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, la debilidad institucional, el tema de la centralización del poder, porque la centralización del poder tiende a potenciar, es decir, impide superar las relaciones autoritarias, las relaciones verticales, y en el sistema educativo se reproducen. Entonces, a veces, cuando una gestión, un ministro se puede encontrar con problemas desde dentro del propio partido que gobierna, porque sí afecta intereses. El que va y le dice, cuando el senador, cuando el presidente del partido se siente con el derecho de decir, a mí me tocan 100 administrativos, y cree que nada más tiene que llevar la cédula, y no, ya. Sí, a propósito, quisiera poder entender cuál es la capacidad del Ministerio de Educación de gestionar la construcción de esas aulas. Sabemos que la construcción fue sacada del ministerio, fue trasladada, creo que fue al Ministerio de Obras Públicas, pero es inconcebible. Cuando estaba hablando, por ejemplo, con el que era párroco de Cristo Rey, el sacerdote José Luis Hernández, y le pregunto, José Luis, padre, ya por fin el Ministerio de Educación ya tienen el Politécnico de Cristo Rey. Me dice que no. Tienen 4, 5, 6 años en ese proceso. No, eso es una barbaridad. Pero eso se reproduce en otros centros, claro, en ciudades que no son Santo Domingo, hasta en el interior, que debe ser peor. Hay centro educativo, mira, hay escuelas. Pero ¿cuál es la incapacidad? ¿Qué es lo que pasa? Ese es un tema de ineficiencia en la gestión de esos procesos. Cuando se decidió sacarlo del Ministerio de Educación, era un poco orientado a que el ministerio se concentrara más en la función, digamos, del ámbito pedagógico, lo que tiene que ver con lo misional del sistema educativo, y también un poco porque ahí se mueven muchísimos intereses, muchas cosas. Pero evidentemente que ese es un tema que tiene que ser objeto de un análisis exhaustivo, porque si eso se transfiere a un ministerio que se supone que ese es su expertise, ¿verdad?, la construcción, ¿cómo es que un centro educativo tenga que durar 14 años y no termina? Bueno, ahí está el corredor Duarte y la autopista Duarte, que no termina. Mira el kilómetro 9. Entonces, ese tema sí tiene que ser resuelto, porque no hay explicación. Si tú tienes, yo reconozco que hay una cantidad de escuelas que tenían un tapón legal, ¿verdad?, pero aprobaron una ley especial para eso. Entonces, a mí me parece que eso, yo sueño en que nosotros podamos llegar a un momento en que no tengamos que hablar de que faltan aulas. Yo no quisiera que sigamos hablando de que hay una escuela que tiene 10 años, 4 años, 2 años, 5, 6, 7, que su construcción inició y no termina.
Yo no quisiera seguir escuchando que faltan maestros y maestras en los centros educativos. A mí me gustaría que hagamos el debate, la discusión, la reflexión de los problemas estructurales que nos impiden avanzar, de cuál es el horizonte de la educación, cuál es el encargo social que le vamos a hacer a la educación. María Teresa, y justamente, ¿cuáles son esos problemas estructurales que impiden que haya una buena calidad educativa? Y se lo pregunto porque justamente el presidente de la República ya anunció que va a convocar a un nuevo pacto por la calidad educativa. ¿Cuál es su opinión en este momento sobre ese tema? Mira, yo te voy a decir, les digo a ustedes y a los amigos y amigas que siguen el programa, que el sector de educación es uno de los más diagnosticados y planificados. Pero, ¿cómo de nuevo un rasgo del sistema político tiene impacto en el ámbito de la educación? Aquí no hay continuidad en las políticas de Estado. Les voy a contar. 1992-2002, primer plan decenal. 2003-2012, segundo plan decenal. Entró Lionel a gobernar en el 2004 y no se enteró que existía ese plan. Y comenzó a hacer el suyo. Y se aprueba el plan decenal 2008-2018. Ese plan decenal definió 10 políticas prioritarias en materia de educación. Perdón que lo interrumpa, pero además teníamos el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, no, 2030, ese es, ¿no? el 2003-2008. De la Estrategia Nacional. No, la Estrategia Nacional de Desarrollo que era el 2030, cuyos objetivos no alcanzamos. No, pero ese es el último. Es que vengo con el recorrido para poner de relieve que no hay estabilidad en las políticas públicas y nadie da cuenta de nada. Ese otro plan decenal debía concluir en el 2018, aunque continuó gobernando el PLD, pero cuando vino Danilo, sin dar cuenta del plan 2008-2018, en el 2014 se firmó otro pacto, el pacto educativo que se extiende al 2030. Ese pacto fue firmado por todos. Yo estuve en el comité técnico que trabajó el proceso cotidiano de ese pacto. Lo firmaron todos, pero ese pacto se extiende al 2030 sin hacer una evaluación, sin decir, miren, hemos llegado hasta aquí, se ha cumplido esto, ya este compromiso no tiene sentido, está desactualizado, por lo tanto se requiere un nuevo pacto. No, no te dicen nada de eso. Cada quien convoca a su pacto. Entonces dime si así se puede avanzar. Porque tú puedes tener las políticas públicas más hermosas, más bellas, definidas en un plan, en un libro. Pero si no hay garantía, si no se asume como una política de Estado, y aquí sabemos que el gobierno se traga el Estado, que es un problema que tenemos. María Teresa, ¿y qué nos hace falta? Porque cada año vemos cómo se incluyen algunos nuevos ingredientes al sector educativo, por ejemplo, al transporte escolar. Ahora ya todos los niños se supone que deben de tener el uniforme donado por el Estado, tienen un desayuno aparentemente de mejor calidad. Y sin embargo, no vemos que se avance mucho. Por ejemplo, los profesores se quejan de la falta de capacitación. ¿Qué tan avanzados hemos llegado en la capacitación de los maestros? Mira, yo creo que sí, que ese es un desafío. Y es un desafío permanente. Yo creo que están pasando cosas interesantes. Creo que hay experiencias positivas que deberían ser como más visibles, más socializadas para que sirvan como de inspiración, porque están pasando, hay experiencias exitosas en el país, en el ámbito de la educación pública. Bueno, pero Fe y Alegría es un éxito. Exacto, y muchas escuelas que están incluso en zonas marginales, iniciativas de maestros y maestras que ponen de relieve el sentido del ejercicio docente, pero eso no es tan visibilizado. En materia de formación, yo creo que en INAFOCAN están desarrollando programas interesantes. El Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda
que es una institución dirigida por las teresianas, la institución teresiana que tiene una historia de experiencias exitosas en zonas marginales en el ámbito de la educación, están trabajando programas de formación de maestros y maestras en áreas específicas que a mí me parece que son interesantes, son experiencias interesantes. Ahora, yo creo que el gran desafío está en la formación inicial. Y eso desafía a todas las instituciones formadoras. Y también hay un desafío en la manera de entender al maestro y a la maestra. Yo creo que no es posible que los maestros y las maestras en la República Dominicana no tengan un espacio institucionalizado donde su voz pueda ser escuchada, donde ellos tengan la posibilidad de reflexionar su propia práctica. Una práctica que no tiene espacio para la reflexión no puede ser transformada. Es precisamente esa reflexión crítica de su propia práctica la que posibilita que pueda decir qué cosa encuentra, cuáles son las dificultades con las que tiene que lidiar cada día en su contexto, que no es lo mismo, porque no es lo mismo trabajar en una escuela en Capotillo que trabajar en una escuela en la que está aquí en Gascue, que dirige las hermanas. Los contextos socioculturales, las realidades de esos contextos también plantean desafíos. Entonces, aquí a los maestros y a las maestras siempre se les ha visto como ejecutores, como gente que no piensan, que no pueden pensar, que hacen una rutina, que hacen lo que le mandan a hacer. Mire, este es el currículo que fue definido, aplíquenlo. Mire, esta es ahora la metodología que se va a utilizar. Mire, este es el registro, sin que tengan la posibilidad de decir, miren, hemos detectado tal cosa en la aplicación práctica de esto. Yo creo que hay que tender a institucionalizar un espacio donde la voz del maestro y la maestra sea escuchada, donde ellos puedan reflexionar su propia práctica críticamente desde una perspectiva transformadora, abierta al cambio. Aprovechando yo esto creo que hay nos que dice, potenciar maestra, también el acompañamiento pedagógico. Sí, quisiera hacer un comentario, bueno, hacer una pregunta que le envía el señor Emilio Ortega a través del chat por YouTube, que dice, justamente, quiere conocer su opinión sobre el desempeño de los profesores. ¿Cumplen los profesores con sus funciones o es culpa de otros el mal desempeño de los maestros? No, yo creo que nosotros, he dicho siempre, ubicándome en lo que soy una educadora, yo creo que tenemos desafíos enormes en materia de potenciar la formación docente. Y eso tiene que ser constante. Y acabo de decir que creo que tenemos un enorme desafío en materia de formación, de la formación inicial. Y cuando yo hablo de la formación inicial, estoy hablando de la formación de grado. Ahora, yo le quiero decir a Emilio que si eso no se acompaña de transformar los rasgos del sistema político, no sirve de nada, porque usted se puede encontrar con un maestro, una maestra bien formada, con las competencias, que gane el concurso, por ejemplo, para entrar al sistema, pero si no tiene un padrino, alguien que no lo aprueba puede pasar. ¿En virtud de qué? De un rasgo del sistema político que se llama debilidad institucional. Si no comprendemos que tenemos que ver todo esto, si no entendemos que la política de formación docente es una política pública, que los maestros y las maestras no participan en la definición de esa política, entonces a veces yo siento que nos desviamos cuando intentamos responsabilizar a los maestros y a las maestras de las deficiencias formativas. Y mire que yo soy de la que cree que en lo personal, desde la ética de la profesión, estamos obligados a poner empeño por iniciativa propia en actualizarnos, en mejorar y profundizar nuestra formación. Pero es un problema de política pública. Sí. Y eso hay que entenderlo. Profesora. Así. Yo creo perfectamente que tenemos enorme desafío, porque un maestro y una maestra bien formada,
con vocación, con una ética, con unos principios, con un humanismo propio de la profesión docente que tiene que estar, porque eso es justamente lo que nos permite encontrarle sentido a lo que hacemos cada día. Sí. Avanza el tiempo. 2 preguntas que no quiero que se acabe el programa sin esto. ¿Qué pasó en La Vega con la vicealcaldesa precisamente del Frente Amplio? Usted es la presidenta de esa organización. Ha trascendido que ella ha sido amenazada por el PRM, de que le iban a hacer la vida imposible. Y lo otro es, brevemente, República Dominicana con su política o no política de migración está en la picota. Salió un reportaje con videos, fotografías de qué pasa en República Dominicana con los migrantes haitianos en territorio dominicano. Muy bien. Bueno, respecto a lo de La Vega, la compañera Amparo Custodio lo que ha dado es una muestra de dignidad. En su lugar, alguien que se aferra hubiera apelado a lo que la ley manda. ¿Pero fue amenazada o no fue amenazada? El PRM reivindica para sí esa posición bajo la condición, legítimamente digo yo, de que ellos tuvieron una votación en su boleta. Aunque ella fue compañera de boleta de Kelvin, el Frente Amplio no tuvo una votación importante. Y en términos legal le corresponde, pero si no cuenta con el apoyo de la organización que hegemoniza, que tiene el control de toda la sala capitular, del personal, y hubo gente que se equivocó con la compañera allá. Yo no diría que el PRM en términos de su dirección, pero sí su base, lo que se entienden, lo que creen que le corresponde. O sea, el PRM de La Vega sí la amenazó. No el PRM como entidad, porque tendría que decir que fue la institución, sí, su dirección. Pero hubo personas, digamos, de cierta connotación, que se atrevió a decir que si Amparo quería juramentarse como alcaldesa, tenía que juramentarse primero en el PRM. Y Amparo dijo, pero mi militancia no está en el mercado. Yo no voy a ocupar una posición a cualquier precio. Yo entiendo que efectivamente no tuve en la boleta que yo estaba representando una votación importante. No voy a someterme a que todos los días me enrostren, que como comenzaron a decir en todos los chats, que a criticar, que con 3 votos ahora quieren asumir la alcaldía. Y Amparo dijo, mira, como mi militancia no está en el mercado, y yo reconozco que el PRM obtuvo la votación que obtuvo sin precedente, sé que si asumo esa alcaldía sin contar con el respaldo de la organización política que hegemoniza, que tiene el control absoluto de la sala capitular, del Estado, del funcionariado, del ayuntamiento, no voy a poder hacer una gestión como La Vega merece y como la que ella ha contribuido a hacer. Y entonces, en atención a eso, dijo, no, yo renuncio. ¿Y cuál es la posición de su partido político con respecto justo a este caso en Frente el que Amplio, un candidato ganó y ya ahora es ministro de Deportes? No, evidentemente que nosotros reivindicamos, incluso nos parece que es una desconsideración a los votantes, y creemos incluso que cuando un escenario como este se presente, ahora que se está hablando de reforma, si tiene un espíritu democrático, debería contemplarse que en unas circunstancias como esta se organicen elecciones extraordinarias. Ya Opción Democrática lo solicitó. Nosotros lo planteamos desde el primer momento, que es lo que correspondería hacer. Sí. Y si ese fuera el caso, entonces ahí sí nosotros presentaríamos a la compañera. Sí, la denuncia del periódico El País sobre los métodos de República Dominicana
Mire, el problema que tiene la República Dominicana con el tratamiento, el abordaje del tema haitiano, es que, en primer lugar, las políticas son muchas y varían de acuerdo a las circunstancias. Si estamos en campaña electoral, se tiene una política. Nunca se aborda el problema medular. Nosotros hemos dicho que la República Dominicana tiene el desafío, primero, de tener una política, una sola política. Segundo, que esa política tiene que tener en cuenta dos aspectos. Número uno, que aquí hay una población migrante que está vinculada al mercado laboral. Y que además ese mercado, determinadas áreas del aparato económico, digamos así, del país, lo necesita. Entonces, tiene que tomar en cuenta eso para definir mecanismos de reglamentar, de establecer qué es lo que se necesita, en crear condiciones para que ese ejercicio se haga, tomando en consideración el respeto, los derechos de la persona, los derechos de los trabajadores. Y obviamente tiene que hacerlo de conformidad con el marco, con la legislación nacional. Ahora, tiene que entrar en los elementos causales de la problemática que el país enfrenta, porque usted nunca ha visto un oficial de alto rango sentado en el banquillo de los acusados por toda la trama de corrupción que hay en la frontera. Claro. Usted nunca ha visto un empresario de alto nivel, es decir, los empresarios, el gran empresariado, la oligarquía de este país, que se le haya pedido cuenta por la contratación irregular de mano de obra y a veces en condiciones deplorables. Entonces yo creo que la República Dominicana tiene que ser consecuente con su norma, con su legislación, tiene que ser consecuente con los convenios internacionales de los que es signatario, que los comprometen a respetar los derechos humanos, la dignidad de la persona, que al margen de cuál sea su nacionalidad, son seres humanos, tienen esos derechos, tienen una dignidad y tienen que ser respetadas en cualquier lugar del mundo. Claro, muchísimas gracias, profesora, la profesora María Teresa Cabrera, por haber estado aquí con nosotros en este jueves 29 de agosto. Y nos vamos ahora al segundo boletín informativo con nuestra compañera.